son la mejor herramienta que tienen el día de mañana para tasar una propiedad de esa misma zona, por supuesto, en otro tiempo, a lo mejor en un futuro, pero en la misma zona, y de una propiedad con condición y características muy semejantes a la que llegado el momento ustedes ya tasaron, ha llegado el momento ustedes intervinieron en el corretaje, ¿no? En esa operación de transmisión o lo que fuera. Entonces, ustedes tienen que ir, esos registros son muy importantes. Además, como ya le dije, no es lo mismo el valor de realización, que es el valor que aplicando los métodos adecuados, haciendo las comparaciones, aplicando o que están en la página, ustedes entran a cualquiera de estas grandes importantes inmobiliarias y están una serie de valores, esos son de oferta. Y generalmente, como el negocio inmobiliario es un negocio que se caracteriza por ser de regateo, es decir, que el que hace la contraoferta se va a dedicar justamente a colocar, es decir, a que sea un menor valor del valor de oferta, es decir, a disminuir y hacer una nueva contraoferta y seguir pidiendo una disminución del valor. Entonces ya se sabe que generalmente los valores a veces están incrementados hasta en un 20%, es decir, el valor de oferta realmente es hasta un 20% superior al valor que debiera tener o al valor que surge o que puede llegar a surgir de una tasación. Y el otro valor que también tienen que considerar es el valor de apreciación de su comitente o de su cliente. Es decir, hablar con su cliente, usted es honesto y que sea honesto su cliente, hasta cuánto es capaz de disminuir ante ese regateo, ante ese negocio, hasta cuánto, es decir, el mínimo que aceptaría para que se perfeccione el negocio. Está ese mínimo que se aceptaría. Para saber que de ahí, ese sería el piso, y de ahí no puede bajar usted porque es lo que acordó con su cliente. Y generalmente, si una vez que llegue a ese piso con el que está así, con el lado de la otra parte le interesa decir, generalmente ese se fija en lo que primero hace, porque después se siguen las ofertas, ¿no? En lo que primero hace, que es una reserva de venta, ¿no es cierto? Una reserva de oferta, le reserva donde se establece ese valor mínimo y otras condiciones de la operación, ¿sí? En forma taxativa. Y ahí se va a determinar si finalmente se acepta o no, llegado una vez que termina o concluya esa negociación. Pero eso también es importante, porque después su comitente, el primero en discutirle, le dice, no, pero ¿cómo aceptaste esto si vos sabías que yo quería más? Me bajaste menos, un 20%, porque a mí me habían dicho que yo podía sacar 20% más, que un 15% más, un 10%. Entonces, esos son diferentes valores, pero de una misma propiedad en el momento. Y hay que tener bien cuál va a ser la oferta, cuál va a ser el mínimo que se espera, por debajo del cual ese piso no se va a bajar su comitente, y uno va a aceptar su comitente. Y el de realización, que puede ser el valor de tasación, que finalmente sea el de la operación o no. ¿Usted nos recomienda, profe, porque si no sé que por ahí uno cuando arranca puede cometer todos estos errores, ni que hablar por ahí con años de ejercicio en la profesión, pero por ahí al momento de pactar las condiciones con el cliente o con el comitente, digamos, redactarlo todo eso en el contrato de corretaje? Sí.
Me parece que por ahí eso sería lo más prudente, sobre todo nosotros pichones que vamos a arrancar de cero. La Es mayoría. que, es que de dentro de la operación inmobiliaria, dentro de la operación del corretaje inmobiliario, la tasación es un elemento muy importante, pero es una de las actividades, es decir, que estaría hasta incluido dentro, para muchos, algunos autores dicen que no es adecuado, pero bueno, la realidad es que el corredor tasa, el mismo corredor hace también tasaciones, no se hace Claro, la nosotros en separación. nuestro caso, nuestro título nos habilita. Claro, pero a uno le habilita a hacer corretaje y también te habilita para tasar. Lo que te dicen es que el tasador no tiene que ser imparcial, tiene que ser objetivo, ¿no es cierto? E imparcial. Y si vos tenés un interés como corredor, Sí, puede entrar tienes a razón. jugar en esa tasación. Entonces, por ejemplo, hay autores que dicen no. En cambio, Lapa, Gómez, muchos autores, no, todo lo contrario, dicen que la tasación es la mejor manera de enganchar al cliente. Una buena tasación asegura a un cliente para toda la operación, ¿no es cierto?, inmobiliaria, una adecuada tasación. Entonces, por eso les digo, no todos están de acuerdo. Eh, Piese, por ejemplo, dice que no. Él dice que él no puede tener ninguna relación. Entonces, el tasador, por más que sea el mismo, pero el tasador tiene que ser distinto, no puede, porque él como corredor tiene un interés, ¿sí? Claro, Directa o porque indirectamente previamente tiene un interés. habría una relación laboral, una dependencia del tasador respecto del comitente. Y el contrato de corretaje, por excelencia, digamos, no tiene que haber relación con ninguna de las partes. Y no, no, es de independencia total el corretaje. Pero bueno, igual, hay intereses Claro, es por intereses, eso que interés nosotros propio. cuando veíamos, cuando estudiamos corretaje, a todos nos hacía como ruido, porque, eh, o sea, nos explicaban que una cosa es un contrato principal, otra cosa es el contrato de corretaje, pero decíamos, en la práctica se súper confunde eso, porque uno no va a ser tan imparcial con quien lo contrata, digamos, porque es quien le va a pagar, eventualmente. Y sí, debe, pero igual, uno tiene que ser. Sí, a nosotros también el cliente teóricamente nuestro cliente nos paga y uno debe ser fiel al cliente, pero dentro de lo que dice la norma, el derecho, es decir, yo no puedo, Claro, por ¿entienden? supuesto. Estamos dentro y además hay un código de ética profesional, ya sea escrito o implícito, eh, este, que nos ajusta también y que a lo cual cada disciplina debe, ¿no es cierto? Cada profesional de la distinta disciplina debe ajustarse. Esa figura, por eso, el corredor, más en materia inmobiliaria está, sí, pero la verdad es que ellos la misma tasan, se dedican a la tasación, a realizar el corretaje, en general, ¿no es cierto?, ese corretaje inmobiliario. Pero bueno, ustedes van a manejar por eso. Lo importante de ustedes como también martilleros, corredores, es que se saben los valores. Ustedes, de su propia experiencia, a medida que avancen en su carrera profesional, les va a dar ese conocimiento de cada mercado, del submercado, y de cómo está, en qué condiciones está, cuál es la variación que puede tener. Qué es lo que se espera, qué es lo que no se espera, por qué época, en qué época del año, de acuerdo a la ubicación. Es decir, se van ya acostumbrando porque esa es su herramienta de todos los días. Entonces ustedes van a ser expertos en eso, en esos valores, que es lo que y el valor de mercado. Y el valor, a su vez, ese valor de mercado no es lo mismo que el precio, porque el precio es el precio es el valor de cambio. Al final, es finalmente la cantidad monetaria, o de bienes también, pero en general de cantidad monetaria, principalmente, por el cual se intercambia, finalmente se intercambia ese bien, ¿sí? Es decir, que acepta el vendedor en su transferencia y que lo que debe dar el comprador para recibir ese bien, ¿sí? Para adquirir el bien. Por lo tanto, es un valor siempre a posteriori o ex post,
a la operación, es decir, surge de la operación, una vez que se efectivizó la venta. En cambio, cuando hablamos de valor, del valor de mercado, es a priori, ¿sí? Es a priori, es independiente de la venta que se realice o no, de esa operación se perfeccione o no. El valor de mercado son valores, los valores probables, ¿no es cierto? El mejor valor, el valor más probable de ese bien y que acuerdan entre, y que, bueno, en este caso va a surgir la tasación, pero que finalmente lo va a aceptar el adquirente o el que está interesado en ese valor, de un acuerdo entre comprador y vendedor, ambos con información o conocimiento suficiente del mercado y de las condiciones de ese mercado, de las condiciones y la calidad de la propiedad, es decir, que tengan conocimiento, que no hayan sobre la realidad de ese bien, que no se le oculte condición o característica o datos, y, y que lo hagan libremente, en libertad, es decir, que no se encuentren condicionados o coercionados a aceptar o a hacer esa operación, ya sea a vender, el vendedor o el comprador a comprar, sino que lo hagan deseoso, uno de comprar y otro de vender, pero sin estar obligados, condicionados, ya sea porque necesita liquidez o el otro porque necesita la propiedad, porque quiere, por lo que sea, ¿entiendes? Sin condicionamiento, que lo hagan libremente. Entonces, de esa operatoria, bajo esas circunstancias y en esas condiciones, surge ese valor, el valor de mercado. Pero es independiente del perfeccionamiento luego de la operación o del negocio. Por eso no es precio, sino es valor probable de ese bien. Independientemente de para qué, ¿entiendes? Independientemente que sea para la venta, para una venta o colocación, o independientemente que sea para alquiler, o independientemente que sea para lo que fuere. Es ese valor probable. Y eso surge de aplicaciones de métodos, justamente. De la aplicación de métodos. Se aplica métodos, ya sea separativo, método de conjunto, directo, indirecto, a partir de esa tasación. Y siguiendo con los principios, porque me enganché con este tema, pero volvemos a los principios. Entonces, justamente, ¿por qué nosotros podemos comparar las propiedades? Y podemos comparar propiedades por el principio de uniformidad. No vamos a comparar dos opuestos o dos cosas totalmente diferentes. Yo no voy a obtener el valor de una propiedad con mejora de una, qué sé yo, de una categoría de lujo en la zona de, no sé, de Palermo, Chico, o cualquiera, o acá en Corriente, en el centro, o en la zona en el casco céntrico, o en la costanera sur de una propiedad de la costanera sur y con mejoras de categoría de lujo, yo no la voy a comparar con propiedades, a lo mejor de un barrio alejado a la zona céntrica o alejado de la costanera o que no esté en zonas semejantes y de categoría económica, ¿entienden? No son comparables. Entonces yo tengo que buscarla, no hay uniformidad, no me va a dar un valor semejante si quiero tasar la casa de un barrio de categoría económica, la propiedad de la costanera sur acá con mejoras de lujo o construcción de lujo. ¿Entiendes? No me dan porque tiene que haber uniformidad o cierta uniformidad. Esa uniformidad me da lugar al otro principio que es el principio de sustitución. Es decir, como son propiedades
con cierta uniformidad en su característica y condiciones que me permiten determinar valores semejantes, que esas propiedades puedan tener valores semejantes, también son sustituibles. Llegado el momento, yo utilizo este valor y lo sustituyo a este valor aplicando coeficiente para determinar el valor de la propiedad a tasar, ¿sí? Que estoy tasando. Entonces, son sustituibles estos bienes entre sí. Me perdí, profe. ¿Cómo es? ¿Cómo utilizo el principio de sustitución? Claro, si hay uniformidad que me determina valores semejantes, me permite también la posibilidad de sustituir un bien que a lo mejor tiene hasta otra función, pero bajo esas características o condiciones, por este otro bien, bajo otras condiciones, bajo las características y condiciones semejantes, aunque tenga otra función. ¿Entiende? Que yo pueda sustituir esos Por bienes. ejemplo, sería como una especie de permuta. Yo quiero vender este bien donde vivo, por ejemplo, y que también tiene posibilidad de edificar, por ejemplo, o de modificar para comercio, y también el comprador tiene esta esquina en otro barrio, pero más o menos de las mismas dimensiones, mismo material, entonces se sustituye uno con otro. ¿A eso se refiere? Claro que podrían sustituirse, que uno es de residencia y el otro de comercial, por ejemplo, se podrían sustituir independientemente que sean los destinos diferentes o la utilidad es Profe, diferente. Claro, ¿Sí? profe, profe, la sustitución usted se refiere solamente a valores, ¿no? No dice que va a sustituir cambios, sino lo que va a No, comparar. Va a claro, no, por comparar. eso es que solamente yo al me efecto de perdí. comparar. No Y me, por no, eso, no me cambie esto por esto. Yo Ah, no voy a por eso le cambiar, digo como una especie no, como de permuta. hacer una permuta, Ah, no. Estamos hablando de valores, valores uniformes, valores semejantes, valores sustituibles, ¿sí? ¿Entienden? No permuta, no. Independientemente de la operación que finalmente las partes van a claro, pero ¿por utilizar, qué? Entonces, ¿para qué va a sustituir? No entiendo este principio. y porque la uniformidad nos permite la comparación, que es el otro principio de ser comparable. ¿no En puede dar un una, ejemplo, profe? Entonces en ahí lo vamos a épocas entender. en época y en un mercado determinado podemos comparar, aplicando esos valores, comparar sus valores. Y también podemos sustituir independientemente de las funciones diferentes que tengan uno, porque hay uniformidad entre ellos, ¿sí? Entonces, pero hablamos de valores, no de la propiedad. Ojo, yo no voy a cambiar una propiedad por otra. Independientemente, ustedes ubíquense que estos son principios de tasación. No piense que es todo para vender o todo para comprar, no. Ale, cualquiera sea el motivo, yo puedo hacer tasar mi casa, porque quiero saber el valor de mi casa, simplemente para saber qué patrimonio tengo. O para el día de mañana cederla a mi hijo ya como un anticipo de herencia y bueno, voy a determinar, no me importa cuál sea el motivo. Claro, pero ¿Está? en ese caso, por ejemplo, acá donde yo digo sustituir, por ejemplo, para tomar este método comparativo, un valor a este bien que usted me está pidiendo. Y Para sí, eso, ahí sería el razonamiento. claro, esas propiedades al tener uniformidad y Sí. generar, así como generan semejantes valores, son sustituibles, es decir, que esta propiedad donde está ubicada, bajo estas condiciones y características, podría estar ubicada acá, porque tiene esta misma condición y característica, y sus valores por eso son uniformes hasta acá. No es que yo voy a hacer una permuta de propiedades, ¿entienden? Profe, Son principios que tiene en los que se basa la posibilidad de tasar. ¿Está? ¿Qué, Ismael? profe, Valenzuela. le puedo dar un ejemplo. A ver. Yo tengo el caso de unos tíos que estaban en un proceso sucesorio. Entonces, entre los hermanos tenían la casa de su madre que estaba en el centro y un campo gigante. Esto es a manera ejemplificativa para hacer esto de la unificación, el de la sustitución. La casa que estaba en el centro estaba evaluada, porque estaba en una zona un poco céntrica, a determinado valor. Acá
cada heredero le tocó una porción. El campo, sin embargo, tenía muchas más hectáreas, si vamos a lo que es en tamaño de superficie, digamos, pero a la hora de tasar, por ejemplo, por poner un ejemplo, 10 hectáreas de ese campo tenían el valor de una parcela de lo que le valía la casa. Entonces, por poner un ejemplo, vamos a ponerle 10 millones en la porción de la casa que se dividió en 3 y ese campo de 30 hectáreas se dividió en 3. Entonces, hicieron un intercambio entre yo te doy un pedazo, o sea, hicieron como el cambio se vendieron los derechos, por así decirlo. Entonces, una tía quería quedar con toda la casa y hizo la sustitución por las partes del campo de los otros Las dos hermanos. hectáreas que le Y ahí tocaba. ¿Sí, sí? exactamente. Entonces, ¿Entiendes? Son valores sustituibles. Son sustituibles los Pero valores. usted dijo, profe, que se tienen que dar condiciones. Acá, por ejemplo, yo entiendo el ejemplo de Ismael, buenísimo, pero eso para mí aplica a otra cosa. No, usted dijo cuando se habla del principio de sustituir, usted dice dos propiedades similares en condiciones. En el ejemplo de claro, Ismael, pero por ejemplo, Camila, escuchá a sí, otra para darle más forma a lo que te dice la profe. sí, El predio rural es, ujú, es una de las formas que tienen, industrial, urbano o sí, rural. No importa el número de la superficie, lo que se hace es la tasación en cuanto al valor, precio, que es lo que ya estaba enumerando la profe. ujú, Entonces, a vos lo que te está confundiendo es sustitución, una cosa igual por otra igual. ujú. Acá, sin embargo, que los dos son de diferentes, uno de ámbito rural y otro urbano, a la hora del precio, son sustituibles por más de que no sean iguales, ¿entendés? Ah, ok, bueno. Eso. Son sustituibles. La uniformidad nos lleva a valores semejantes, a la determinación de valores semejantes. Y a su vez con características de posibilidad de sustituir, de sustituibilidad. Ahora, no significa, está bien, porque ellos acordaron eso, pero lo mismo sería en el caso de, por ejemplo, una propiedad de las mismas semejantes condiciones y ambas en zona urbana, destinada a un comercio una y la otra para vivienda, ¿entienden? Pero bajo las mismas condiciones y características también esos valores son sustituibles, independientemente de la finalidad que tenga cada uno de ellos. Claro, pero ¿Está? por eso cuando Lo usted dice importante es que valga igual, sustitución, en profesora, entiendo, general, sí. yo creo que se confunde con la permuta y en realidad no importa que sean, Claro, digamos, pero muebles acá no urbanos. importan, no importa para qué yo voy a tasar, no importa, y no es sustituible, no es que yo voy a cambiar de una, o el título de una propiedad por el título de otra propiedad, que lo significa la permuta, que te cambio la casa por el campo. Acá estamos hablando de valores. Se tasa valores y sobre valores, por supuesto, de bienes, inmuebles, muebles, semovientes, pero nos referimos a valores, ¿sí? A los valores. Y estos valores tienen que ser, generalmente los valores de mercado son sustituibles, como en este caso, independientemente de que estén ubicados hasta en zonas diferentes, de características diferentes. Pero hay bienes, ustedes me dicen, pero entonces todo es sustituible, todos los bienes que sean de cambio. Bueno, hay bienes, por ejemplo, se da el ejemplo, la basílica, por ejemplo, la basílica de San Pedro, es insustituible, es insustituible. Qué sé yo, la casa de Tucumán, el Cabildo, son propiedades, esas no cumplen con este requisito de sustitución, porque no se puede sustituir el valor que tiene por lo que significa y representan esas propiedades, ¿entienden? Entonces hay casos que no tienen ese valor de referencia y posibilidad de sustitución. Inclusive, es más, profe, he visto publicaciones donde se venden determinadas casas o inmuebles y no necesariamente la sustitución se tiene que dar por otro bien inmueble, sino que generalmente en el detallado abajo te dice recibo vehículos como parte de pago. Y después Bueno, claro, pero eso tiene que estar, porque eso, en ese caso, si está bien especificado, se transparenta, está bien, porque eso a uno le sirve para tasar, porque sabe que la propiedad no salió tanto, sino que se entregó también
por tanto valor una camioneta, un auto, lo que sea, ¿entienden? Eso es lo que yo les dije, que tienen que asegurarse sobre la transparencia del negocio al momento de que ese valor, si dicen un valor de venta, que fue realmente un valor de venta, que sea realmente ese valor, ¿sí? Detrás, que no esté condicionado, que sea transparente, ¿sí? Y después tenemos otro principio, que esto todos lo hace, que tiene un poquito que ver con esto, que es al de mejor y mayor uso, o al de mejor valor y mayor uso, le dice, o mayor valor y mejor uso. Es decir, las propiedades pueden servir con distintas finalidades. Una misma propiedad con distintos destinos, ¿no es cierto? Distintos usos, distintas finalidades. Estando en la zona urbana, puedo utilizar para vivienda de la familiar, puedo utilizar para el comercio, también puede ser, decir, distinta finalidad. Pero al momento de tasar, siempre tenemos que utilizar valores que predisponen, es decir, valores que devienen de el mayor y mejor uso. Es decir, la función que en ese momento, en el mercado, al momento de tasar, sea de mayor productividad, es decir, que nos genere un mayor valor económico. ¿Entienden? La de mayor y mejor. Puede ser para vivienda o puede ser para comercio, pero en este momento, de acuerdo a la ubicación y de acuerdo a las condiciones del mercado, no me da es decir, la función de comercio no es buena, sino la vivienda. ¿Por qué? Porque estas propiedades quedó en una zona residencial de vivienda. Entonces acá un negocio no es productivo, ¿está? Entonces el mejor uso y el mayor valor en ese momento, esa propiedad, es como vivienda. Mientras que en otra condición, a lo mejor en otra época, donde por la ubicación a lo mejor se necesitaba de negocio o de comercio, entonces a lo mejor la función comercial de esa propiedad era de mayor valor y de mejor uso, ¿sí? Porque había residencia, había barrios, pero que estaba más en formación, por lo tanto, y alejado de la zona comercial. En cambio ahora hay mucho comercio cerca o próximo, por lo tanto, el mejor valor y mejor uso de esa propiedad hoy es habitacional, es para vivienda familiar. Entonces, hay que considerar también cuál es el mejor uso y mayor valor de esa propiedad al momento de tasar. Siempre tener en cuenta, desde el punto de vista económico, cuál es el más productivo, es decir, el mejor y mayor uso o valor. Entonces, ese otro principio, esos son los principios más importantes. El de uniformidad, el de comparación. La uniformidad nos permite comparar, permite la sustitución. El de transparencia, una adecuada información de datos y de explicaciones de cómo surge ese valor en la tasación. Y el de mayor y mejor uso, o mayor valor y mejor uso. Entonces hay otros principios, pero la mayoría de los autores consideran en común estos como esos principios. Bueno, después, ¿qué otra, antes de empezar específicamente con los métodos? Habíamos además, también al momento de ustedes de tasar, ¿se acuerdan que, y está en el programa, la mayoría de los autores habla de ciertos aspectos o consideraciones a tener en cuenta, como el aspecto jurídico o factores jurídicos, económicos y el empírico, que hablan aspectos empíricos, que es el técnico, en una palabra, más que un aspecto o factores empíricos, es un poquito, es lo que, como yo siempre digo, eso va surgiendo de su propia, como
el nombre, el término empiria, es decir, empírico, empiria viene de la práctica, es decir, de su actividad ya profesional. Entonces, la mejor manera de ir registrando los datos que ustedes van obteniendo, siempre, por supuesto, la mejor manera es también a través de un orden cronológico y por zona, dividiendo por zona, región y cronológicamente esos datos que van obteniendo, esas operaciones en las que ustedes fueron interviniendo. Entonces, ¿cómo organizar eso? ¿Sí? ¿Cómo ir registrando y cómo ir organizando? Desde el punto de vista jurídico, un poco aplicar, saber de esta teoría, llevarla a la práctica y sobre todo qué establece las normativas, ¿no es cierto?, al respecto. Por ejemplo, en el caso de en el caso de una propiedad, la titularidad no es lo mismo que el que está el ser propietario, es decir, ser el dueño, el titular de la propiedad, que ser a lo mejor un poseedor precario, ¿no es cierto?, o tener la posesión, o tener la expectativa, por ejemplo, por haber iniciado, o la posibilidad de iniciar una acción de una adquisición por prescripción, es decir, una adquisición prescriptiva, es decir, por prescripción, 20-añal, o tener un derecho sucesorio futuro sobre la propiedad, pero que no se efectiviza todavía. Entonces, también conocer en cada caso, es decir, no es lo mismo que si tiene el propietario, que es titular, que tiene además, si está el título de dominio, si está registrado correctamente, los planos de mensura, la documentación referida a las mejoras, la autorización, los planos de las mejoras, la autorización que haya sido autorizado antes, porque después se lo puede hacer, por supuesto, pero corren las multas. Entonces, eso desde el punto de vista del derecho, ¿no? Y desde el punto de vista económico es conocer el mercado, que yo creo que, como ya les dije, ustedes serían ahí los expertos, nada más que cerciorarse las condiciones del mercado al momento de tasar ese mercado determinado, si el mercado está en desarrollo, si ese mercado o la zona está estanco, o está qué sé yo, en una condición de recesiva, ¿no es cierto? Cómo están jugando los intereses, y desde el punto de vista de las políticas económicas también, cómo invierte, si el Estado está interviniendo a través de regulaciones, la ley de alquileres, si existe una ley de alquileres, como ahora que no hay ley de alquileres, pero bueno, si hay una mayor intervención en el Estado, qué exigencias respecto a las registraciones, las cargas impositivas, todo eso entra, las tasas, justamente en el caso para las rentas, los intereses, es decir, eso es importante, y las variaciones de esos intereses, el sistema financiero en esas operaciones. Entonces eso es relativo al mercado, que es importante que lo conozcan, ¿sí? ¿Qué me estaba por preguntar alguien? Yo tengo una duda, profe. No sé si por ahí es medio relevante, quizás. Pero yo vengo escuchando más o menos desde hace un par de años atrás ya, el rubro inmobiliario está parado. Ahora que hablamos de mercado, ¿usted tiene conocimiento? ¿Esto es real? ¿No es real? Eh, Porque, o sea, yo voy asimilando lo que voy estudiando y también lo veo en la realidad. Si bien la compra-venta por ahí de inmuebles está parada, pero no está tan parada. No sé si No, en tiene una opinión realidad al respecto. sí, en realidad siempre se dice, está parado por época, no, depende. Pero hoy le digo que no es así, y lo que a mí me llama la atención acá, en nuestra zona, en nuestra región, en Corrientes particularmente, en esta zona, también en el Chaco, por lo que sé, cómo están
las operaciones, es decir, tienen una cierta magnitud que por ahí uno no esperaba para las condiciones, sobre todo en que la mayoría de la población está, porque convengamos que la mayoría de la población está endeudada o tiene deuda, es decir, se vive a futuro, ya sea con la tarjeta, como sea, es decir, hay poca liquidez, no alcanza, llega un momento que ya a cierta altura del mes no hay liquidez, bueno. En cambio, sobre todo lo que yo veo acá en Corrientes, muchas operaciones, pero con propiedades caras, sobre todo. Caras, es decir, las que uno piensa que pueden ser propiedades de acuerdo a la ubicación y más económica, o baja, es decir, económica, y que a lo mejor puede ser un mercado que realmente, bueno, uno dice, como hoy en día no conviene, bueno, ahora parece que empezó otra vez, pero no era fácil la adquisición, no convenía con determinado dólar, después tampoco por ahí de forma más tradicional, los que sí utilizan sus ahorros con un plazo fijo, no conviene para nada, es decir, porque se está licuando los plazos fijos. Entonces uno inmediatamente hace eso, ¿qué hago? Busco, al menos de otras generaciones, y nos destinamos esos ahorros a propiedades, por ahí decir, bueno, pero a determinados tipos de propiedades. Y en cambio no, las operaciones son y de propiedades realmente de mucha, que requieren mucha inversión, y se está haciendo. Ahora, ¿quién está invirtiendo? ¿De dónde está viniendo? Bueno, más o menos proviene, pero ese es la mayoría de la inmobiliaria con las que usted se conversa, trata, o gente que trabaja, están asombrados, pero por ese tipo de operaciones. Están, por ejemplo, hay propiedades, hay edificios en Pozo, y ya está la mitad, ya está vendido, la mitad ya está colocado y vendido, ¿eh? Y realmente que son de alto costo, altos valores. Y entonces uno dice, no, pero y sigue faltando, porque sigue faltando vivienda, hay gran parte que alquila y ni siquiera tienen para alquilar, porque, bueno, ahora se está un poquito normalizando nuevamente, porque estuvo bastante parado, pero se está normalizando, es decir, hay más accesibilidad para alquilar, y más o menos a valores, y finalmente yo lo que veo, la mayoría de los profesionales, el alquiler firman un comodato. En realidad lo que hacen es un comodato, y esconden en el comodato el alquiler. Y o si no, hacen una locación, un contrato sí de alquiler, pero con contradocumentos. Eso. Y bueno, pero es verdad, no, nunca. Yo no he visto en esta zona, en nuestros mercados, que realmente, como uno dice, está hay un parate. No sé. Por lo que leo en otro, por ejemplo, en Buenos Aires, pero los porteños son quejosos. Hay que considerar que el porteño es quejoso. Ellos hace tiempo ya que yo los leo, que leo las publicaciones de las revistas especializadas, y se quejan de cómo todo, las inmobiliarias, las asociaciones Claro, pero yo inmobiliarias, pregunto esto porque conocimiento. Claro, yo cuando vivía en Córdoba hace 2 años y medio atrás, realmente los carteles de se vende, se vende, se vende, se vende, existían y eran cada vez más, y después desaparecían los carteles. Yo no sé si porque o se vendían efectivamente o porque directamente los sacaban del mercado, pero movimiento había. Y yo estoy hablando de la pandemia, un poquito después de la pandemia, que fue hace ahora, un tiempito atrás más. Y sí. Pero uno sí. siempre escucha eso, no todo está parado, está parado, está parado. Yo por ahí pienso, qué sé yo, los créditos, acceder a créditos hoy día, no tiene, o sea, no tiene la misma facilidad que tenían en otras épocas. Eso es real. Ahí están esos factores jurídicos que por ahí decía usted, o factores económicos, también está un poco mezclado. Pero lo real es que se venden las propiedades. Se vende. Ahora no sé cómo van a hacer, pero bueno, no es el crédito hipotecario de antes, que nunca se volvió a ese crédito hipotecario de antes, no de su época, de mi época, de antaño,
ni siquiera de mi época, porque era de antes, pero realmente porque eran verdaderos créditos, eran a 30 años, a 40 años, el hipotecario donde real, 30 años, 20 años. claro, y uno terminaba pagando, es decir, empezaba con cuotas que eran realmente altas, posible para una familia más o menos, pero alta, pero terminaba porque era fija, al banco, a tasa hipotecaria fijo, terminaba pagando a los 30 años realmente una cuotita, es verdad. Este que no es hipotecario, no sé cómo le llaman ahora los créditos que está anunciando el gobierno, hay que ver primero, yo me cercioraría a ver cuáles son las condiciones, bajo qué condiciones, porque ustedes ya vieron lo que pasó los años anteriores y siguen, porque siguen padeciendo yo tengo conocido con el crédito, con las tasas UVA, los créditos UVA famosos, Sí. y La son gente está desesperada con los desesperada, esa gente desesperada. no paga, no puede pagar, no termina de pagar el interés, no sabe si está pagando interés, el capital es una bola, así ya no quieren saber. Yo conozco matrimonios que están destruidos, pobre, los destrozó el estrés, la amargura, y siguen en esas condiciones. Y jóvenes que Doctora, confiaron y oyeron, y es imposible, fue imposible. Entonces, doctora, ojo con ¿sabes? eso. Doctora, el No tema sé de quién. los... Sí, Sí, Da Silva. sí, mire, lo que ocurre también con el tema de los créditos hipotecarios y demás cosas es la excesiva especulación que hay. Y sé que, por ejemplo, ahora con esto que le harán los créditos hipotecarios, también ya hubo un reajuste con el precio de las propiedades porque ya especulan que al haber tanta plata que podría darle crédito hipotecario, se ajustó el tema de los valores de las propiedades. Ese por un lado. Y Sí. cuando se daban los créditos Procrear, por ejemplo, la constructora o el que sea ya te decía, ah, no, Procrear, y ya ellos ya te calculaban todo, ya, cosa de que no te quede un centavo, te falte. Ese por un lado. Y ahora los créditos hipotecarios lo que uno está viendo es que tiene que tener un recibo de sueldo de más de 10 millones, 15 millones para vos acceder a un crédito. O sea, que si vos ganás eso por menos, vas a recurrir a un crédito hipotecario. O sea, algo muy, muy tramposo por un lado, o con mucha especulación, lamentablemente es muy argentino todo. O sea, Yo hablándole crudo. no leí cuáles son las condiciones, le soy sincera, no sé, sé que, Sí, pero algunos te no, piden un recibo de sueldo de altísimo para darte el monto, algo digno, porque obviamente con 10 millones, con 15, con 20, ahora no no compra se uno hace, no, no, nada, no. El, no. es el 25% del sueldo, con un sueldo mínimo de 800.000 pesos. De ahí arrancan para arriba. Sí, pero ¿Un te dan sueldo de un... 800.000 pesos? Y el 25% es la cuota que te va a significar el crédito. De ahí arranca para arriba, depende del monto y O depende del sea que, por sueldo. ejemplo, todos los empleados de comercio están afuera de la posibilidad de un crédito. Exactamente la mayoría. Pero te dan El el monto ciudadano ese, común está afuera. Sí, pero te dan un monto chico de 10 millones, sí, cosa que sí. no, no cuesta Y es nada. como decís vos, la plata no te alcanza para nada. No, no alcanza. Y convengamos que si tenés un sueldo alto y ganás bien, no necesitas de No un recurre, crédito de esa tal para cual, comprarte algo, hacerte algo. tal cual. Por eso digo, con el Procrear ocurría, mucha gente con el Procrear se devastó porque te caía la constructora y te decía, ah, Procrear, listo, ¿no? Y te hacían un precio altísimo, cosa de que vos no te sobre para nada, o llega una pieza 4x4 con un baño y terminó. Por eso le digo que es algo cultural también acá. Ese. Y sí, sí, en su momento. Y eso que en su momento acá al menos en Corriente con el Procrear en su época, del primer Procrear, de aquel Procrear que se sorteaba y qué sé yo, Claro, es la muchas, primera. claro, y Sí, sí. que porque eran dos formas, uno es si vos tenías tu propiedad, si tenías el inmueble para poder construir, y si no era, podías comprar el inmueble, así era, ¿no? Y después en otra Así es. segunda etapa te daban para la construcción. Sí, los Y primeros Procreares fueron muy buenos. sí, Después fue cualquier cosa. fueron muy buenos, pero también porque yo conocía, porque
bueno, en realidad no lo condicionaron. Para mí hubiera sido mejor, porque también de esa manera se podría haber distribuido más, condicionar a que sea para la primera casa, para una vivienda realmente. Yo conozco muchos colegas míos, muchos que con Procrear, realmente ese primer Procrear que era muy accesible por mes, terminaron haciendo su casa de quinta en Santa Ana. Muchas de esas se construyeron en Santa Ana y en El Paso con Procrear. Ese no era el sentido, pero tampoco no se condicionó ni se les exigió que fuera para su primera vivienda o para su única vivienda. Doctora, ¿Sí? doctora, ¿Sí? yo por ejemplo tengo mi casa, hice con el Procrear. ¿Sí? Yo con el primer Procrear que usted está diciendo, allá en el 2011, nos habían dado 250.000 pesos en ese momento y yo hice mi casa todo con eso. Y pagamos las cuotas por 20 años de 1.200 pesos hoy. Y en ese momento valía un montón, 250.000 pesos. Y yo hice mi casa con todo el Procrear, pero fueron una de las primeras, de los primeros sorteos. Claro. Así que hay diferencia, digamos. Yo, por ejemplo, ahora hice una agrandé para atrás y gasté como 1.000.000 de pesos y recién hice la base. Entonces, no, ahí ahora estamos es imposible. Por metro cuadrado se calcula promedio, porque hay que considerar varias cosas, 1,5 millones. Sí, pero no sé, sí, no se puede, ahora aparte que no se sabe, uno entra y le dan valor y uno le queda mirando, quiere, pero es esto, nada más, es una bolsa, lo que quiero, no quiero todo el edificio, quiero una bolsa. Y le dicen, no, es tanto, le miro, no, es imposible. Entre la constructora y los materiales, el constructor, por ejemplo, sin desmerecer, por ejemplo, una persona que trabaja de albañil, no, sin desmerecer, te cobra como que estuviera inscripto, como que fuera una constructora y todo eso porque, bueno, ya viene de algo ya de enseñado, ya viene algo así, ya es una cosa de loco. Por eso es que no se termina de despegar, porque usted dice, bueno, presupuesto, no hay un parámetro, o sea, como que te cobran lo que necesitan. No hay un parámetro del por ejemplo, el metro cuadrado, realmente cuánto está. Encima de consultar con el tema de la OCRA, te salen con otra cosa, vienen y no, la verdad que algo... Claro, no, y además una cosa es el albañil y otra cosa es el jefe, y muchas veces ellos cuando hacen, yo ahora ando buscando para pintar, no sé, me parece que voy a agarrar la brocha gorda y voy a empezar a probar. Voy a mirar un tutorial y voy a empezar a pintar. ¿Cómo me sale el... chiqui, bueno, porque... Yo miro tutoriales y voy a pintar. Dios bendito, pero es así. Lo mismo que la mudanza. Tengo que traer unos muebles y le digo, ¿sabes qué? Quédate nomás con los muebles porque tengo que pagar la mudanza y de los muebles y me parece que me voy a comprar nomás los muebles y no, déjame nomás, deja los muebles donde están, no quiero que se... No, encima hay algunos camiones de mudanza, doctora, que te dicen, listo, nosotros vamos y buscamos, pero vos tenés que ponerle en que suba las cosas, porque no, una cosa es llevar, otra cosa es cargar, claro, una cosa hay mucho que no suben. Me dijo que le pasen, todo por WhatsApp nomás, que le describa cada mueble, no solo cantidad, sino qué es cada mueble, y desde dónde, de qué piso, si es piso alto, y dónde va, y si también es piso alto. Porque si me llega a una casa, pero tengo que subir, por ejemplo, el dormitorio a la planta alta, es otro precio. Todo es aparte. Entonces tengo una variedad de precios y de valores que le digo, bueno, ¿sabes qué? Quédate con los muebles. No voy a... no sé a cuánto. Sí. Me disculpo el atrevimiento, son 18, o sea, la hora es 18:58 y ahora a las 7 tenemos otra clase más. Sí. ¿Será que nos dejaría estos 2 minutitos para ingresar a la otra clase? Y empiezan puntual, sí, no hay problema. Escuchen, la otra vez un alumno era de Resistencia, que me había dicho que
creo que se comunicó con usted, no sé, no me acuerdo el nombre, yo había, Acevedo, ¿puede Hola, ser? profe, soy yo. Ah, sos vos, Acevedo, me parece. ¿Qué tal, profe? Enseguida yo le mandé y me contestó el doctor Romero Sí. y me dijo que se iba a comunicar con vos. Se comunicó conmigo y me mandó correo diciéndome que ya me adhirió a la clase, ya estoy en la lista. Ah, bueno, no tengo la lista porque quedó al mandarme y todavía no me mandó la de Resistencia, la de Chaco, esa no tengo Sí, todavía, ¿sí? me mandó un comprobante de la facultad, tengo un ticket de corroboración, por decirlo así. Bueno, pero no tengo la lista del Chaco, todavía no me mandó el doctor, yo no sé si está purificando, qué sé yo, depurando, no purificando, depurando la lista o no. No sé qué está, pero me la iba a mandar, todavía no me mandó, le voy a mandar un recordatorio. Bueno, muchas gracias por Bueno, acordarse por eso. muchas gracias. Y con respecto al resto, pongan en el chat y entonces esto igual se está grabando, pero en el chat y yo capturo, a mí me queda en mi computadora todo, el chat de cada clase. ¿Está? Gracias, doctor. Perfecto, muchas gracias, profe. Hasta luego. Bueno, nos vemos. Sigan leyendo, chicos, la clase que viene ya vamos a ir cada método y aplicando, ¿sí?